Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de Mujer que Persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 118. Este es un salmo de alabanza declarativa, es decir, para ser entonado en comunidad, ya que tiene un formato para que una persona haga una declaración y tener una respuesta antifonal. Por ejemplo, los versículos del 1 al 4, la primera parte tiene una declaración cuando dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y la segunda es la respuesta a esa declaración, cuando dice: porque para siempre es su misericordia. Y al decir porque para siempre es su misericordia es la respuesta a la primera afirmación, y al hacerlo en comunidad, esta sería la respuesta de la congregación. Este es el último salmo de los llamados Halel, es decir, de alabanza, que inician con el Salmo 113. Los judíos cantaban estos salmos en la celebración de la Pascua. Los primeros dos salmos, el 113 y el 114, los cantaban antes de comer, y los 4 restantes, del 115 al 118, después de comer. En Mateo 26:30 y Marcos 14:26, cuando menciona que Jesús cantó himnos con sus discípulos, se refiere a estos salmos, los salmos Halel. La estructura de este salmo es la siguiente. La primera es un llamado para alabar a Dios en comunidad por su misericordia, que comprende de los versículos 1 al 4. En esos versículos todo Israel es llamado a alabar al Señor porque Él es bueno. Su bondad es tan evidente que la respuesta natural de su pueblo debe de ser la adoración. 4 veces se menciona la verdad: porque para siempre es su misericordia. Recordemos que este salmo tenía como objetivo ser leído en comunidad. Es por ello que es una hermosa poesía sobre la bondad de Dios. La poesía hebrea no se caracterizaba por la rima, pero tenía ciertas cualidades para destacar una verdad y que ésta fuera clara al oyente. En este caso, el resaltar porque para siempre su misericordia, sin duda ayudaba a que esta verdad quedara grabada en sus corazones. Esta alabanza en comunidad era para todos, para Israel. En el versículo 2 vemos que dice: diga ahora Israel. También para los sacerdotes, porque en el versículo 3 dice: diga ahora la casa de Aarón. Recuerda que los sacerdotes, según el Antiguo Testamento establecido en Levítico, los sacerdotes eran de la casa de Aarón. Y también era para los extranjeros que se refugiaban en Dios. En el versículo 4 dice: digan ahora los que temen a Jehová. Todos los que amamos al Señor y hemos sido redimidos somos llamados a alabarle, porque para siempre es su misericordia. La segunda parte de la estructura de este salmo es una declaración de confianza en Jehová, que son los versículos del 5 al 9. Es reconfortante saber que la misericordia de Dios es para todas, incluidas nosotras. Dios trata con cada persona de forma individual. En esos versículos, el salmista declara que en la angustia que él sentía, él clamó y fue escuchado. Y como respuesta, Dios lo llenó de confianza y lo puso en un lugar de tranquilidad. Esa respuesta de Dios hacía que el salmista tuviera la certeza de que Dios estaba con él. Por tanto, no debía temer, porque Él era su ayuda, Dios Todopoderoso, y su misericordia, la misericordia de Dios, no tiene fin. El salmista aprendió en la angustia que lo mejor que podía hacer era confiar en Dios. ¡Qué lección tan grande!, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces el Señor te ha respondido en medio de la angustia? Tengo la certeza que son muchas. Así que, hermana, nunca olvides que Dios está contigo. No temas, solo confía. La tercera parte de la estructura es una declaración de la liberación divina en tiempos difíciles, que son los versículos del 10 al 14. Estos versículos, al igual que los primeros 4, desean enfatizar una verdad: en el nombre de Jehová yo la destruiré. Repito una vez más: en el nombre de Jehová
yo la destruiré. La idea central de esto es que la victoria solo está en Dios, en confiar en Él, en creer en que Él tiene poder para hacer lo que nadie puede hacer. Esta no es una declaración de poder humano, sino de poder divino. Había naciones rodeando y asediando, quizás en número de hombres más de los que ellos eran, pero la confianza de Israel estaba en que el Señor estaba con ellos. La liberación no dependía de un poderoso ejército terrenal, sino de Jehová de los ejércitos que estaba con ellos. Hermana, tengamos la misma seguridad que el salmista tenía y también la congregación sentía, ya que declaraba con todo su corazón estas palabras: nuestra fortaleza y cántico es el Señor, porque Él ha sido nuestra salvación. La cuarta parte de la estructura de este salmo es la alabanza de Jehová por los justos, que son los versículos del 15 al 18. ¿Cuál debería ser la respuesta ante la salvación de Dios? Debería ser de júbilo, de alabanza, de gozo. Nuestros labios no deben callar las maravillas que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque la diestra de Jehová hace proezas, es sublime y hace valentías, porque gracias a Cristo Jesús hoy vivimos y viviremos eternamente a su lado. Así como el pueblo alababa porque Dios les había dado la victoria ante naciones que los asediaban, así tú y yo alabemos a Dios porque hemos sido rescatadas de la condenación. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por nosotras. La quinta parte de este salmo es la declaración del salmista de que él entraría por las puertas de la ciudad para alabar a Jehová. Estos son los versículos del 19 al 21. En esos versículos, en el salmista había un gozo por alabar a Dios y entrar a su presencia, porque sentía un agradecimiento genuino, porque había sido salvo del peligro y de la maldad. ¡Cuánta alegría hay en adorar a Dios!, ¿no crees? Spurgeon dijo una vez: hay multitudes a quienes no les importa si las puertas de la casa de Dios están abiertas o no, y aunque saben que están abiertas de par en par, nunca les importa entrar, ni la idea de alabar a Dios se les cruza por la mente. Llegará el tiempo para ellos cuando encontrarán las puertas del cielo cerradas, porque esas puertas son peculiarmente las puertas de la justicia, por las cuales de ninguna manera entrará nada que contamine. Regocijémonos, hermanas, porque gracias a Jesús tenemos las puertas abiertas para adorar a Dios con libertad. La sexta parte de la estructura de este salmo es la representación de la piedra angular, que son los versículos del 22 al 24. No hay mayor información sobre por qué el salmista pronunció estas palabras, pero sabemos que la Biblia es inspirada por Dios y esas palabras se cumplieron en Cristo Jesús. Él mismo las citó en Mateo 21:42, cuando dijo: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Amén. Pedro también lo citó en Hechos 4:11 cuando dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en su epístola la citó en 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 7 al 8 cuando dijo: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. ¿Sabes qué significa la cabeza del ángulo? Forma parte del cimiento del ángulo principal de un edificio. Es la piedra más importante del edificio porque es el apoyo, es la piedra que da apoyo y que brinda esa firmeza. Y por eso da este símbolo, la cabeza del ángulo es el símbolo de la firmeza de un edificio. Y esto se cumplió en Jesús. Él no fue aceptado por su origen, no fue aceptado por su falta de educación, no era aceptado por la elección de sus amigos. Él
En muchas ocasiones fue señalado por despreciar tradiciones religiosas, ya que hacía cosas que muchos decían que eran ilícitas hacer en días de reposo. Tanto fue el rechazo que lo entregaron para ser crucificado. Aún hoy en día hay muchos que siguen desechando a Jesús, pero el plan de Dios no fue frustrado. Por y para Jesús todas las cosas fueron fundadas y por Él fueron cumplidas. Jesús es el centro de todo. Por Él tanto judíos como gentiles, es decir, nosotras estamos en unidad porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Él es la cabeza del ángulo. Y el plan de Dios, el plan de redención, es perfecto, como declara el salmista. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. No fue por algo de voluntad de hombre, sino, como él dijo, de parte de Dios es esto. Jesús vino al mundo, fue crucificado, murió y resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte y el pecado, y ahora está a la diestra de Dios por voluntad de Dios. Los hombres en ese tiempo y en el presente aún hoy lo rechazan, pero Dios lo exalta, y nosotras que creemos en Él somos bienaventuradas. Y ese día, el que el salmista hace referencia en el versículo 24, cuando dice: este es el día que Jehová hizo, nos gozaremos y alegraremos en él. Es el día en que Jesús entró a Jerusalén con hosanas, cuando le daban la bienvenida como el Salvador de Israel, porque la palabra de Dios, la promesa del Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados, se estaba cumpliendo en Jesús, y él estaba haciendo su entrada triunfal a Jerusalén. La parte 7 de la estructura de este salmo es el grito de salvación, hosana, por el pueblo en alabanza a Dios, que son los versículos 25 y 26. Mateo 21:9 cita este versículo cuando dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, dándonos la claridad de que estas palabras tenían el anhelo de que sus corazones deseaban, de que ellos querían ser liberados por el Mesías, y este Mesías sería recibido con puertas abiertas, como dice el Salmo 10, el versículo 19. Hosana en hebreo es sálvanos, que nos menciona en el versículo 25 de este salmo, y también con bendiciones, que es el versículo 26. Y aún así Jesús, nuestro Salvador, pasó a ser la piedra que desecharon los edificadores. Es sorprendente ver cómo las escrituras se complementan. La Biblia no es un conjunto de libros con temas diferentes. La Biblia es un conjunto de libros que, inspirados por Dios, nos muestran a Cristo Jesús. La parte 8 de la estructura de este salmo es la continua determinación del salmista de traer su alabanza a Jehová. Esos son los versículos 27 al 28. El salmista exalta que Dios es el único verdadero y que ilumina y guarda el camino. El versículo 27 tiene la expresión: atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Los cuernos del altar se mencionan por primera vez en el Éxodo como parte del mobiliario del tabernáculo. Los cuernos del altar tenían un significado simbólico, representaban la presencia y el poder de Dios. En varios salmos se hace referencia a los cuernos del altar como un lugar de refugio y de protección. Así que este versículo sugiere que buscar refugio en los cuernos del altar es buscar refugio en Dios mismo. Y para buscar refugio en Dios debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. La parte 9 es la petición renovada para alabar a Dios, que finalmente es el versículo 29. El salmo finaliza con la misma expresión con la que inició, proclamando la misericordia de Dios, cuando dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este es un salmo precioso de exaltación a Dios y que nos revela a Jesús como nuestra roca firme, la cabeza del ángulo, nuestro libertador, el Mesías anhelado. En Él podemos confiar, en Él podemos refugiarnos. Nuestras almas cansadas necesitan consuelo y este se encuentra solamente en Él. Gracias, Jesús, por salvarnos. Tu misericordia es para siempre. Seamos mujeres que perseveran en Cristo Jesús. El Señor te bendiga.